Historias de la danza. ¿Cansado de no saber por qué bailas de esa manera? ¿Aburrido de no poder explicar tus movimientos locos? Mientras acomodas tu ropa, lavas los trastes o viajas, escucha la tradición del ballet, la danza contemporánea y el performance. Bienvenido. Muy buenos días, tardes o noches. Estamos en el programa Historias de la Danza. La vez pasada, en los capítulos anteriores, hablamos sobre el Renacimiento como esta cultura que emerge después de la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media solamente leían los sacerdotes y que despreciaban de alguna manera la cultura clásica, es decir, los griegos y a los romanos. Por eso en el Renacimiento pues retoma nuevamente la cultura clásica y de ahí su nombre, el Renacer. A eso se refiere. Ahora bien, en la Edad Media pues rápidamente como modo de introducción estaba lo que es el teocentrismo, es decir, el arte, la filosofía, las ciencias, iba enfocado en demostrar la existencia de Dios. Pero ya en el Renacimiento pues surge el antrocentrismo. Se refiere a concentrarnos en el razonamiento del ser humano, su capacidad para pensar e interpretar la realidad. Y de estos filósofos pues destaca Descartes, el cual en un momento dado dijo, bueno, todo lo que conocemos es a base de mitos, de supersticiones, la realidad es subjetiva, no se le entiende nada. Entonces, lo mejor que puedo hacer para tener un conocimiento concreto y del cual no pueda dudar es ponerme a preguntar todo, hacer el método de la duda metódica, que es el antecedente a nuestro método científico actual. Entonces Descartes andaba por ahí, a ver, ¿por qué llueve? A ver, ¿por qué los zapatos son así? ¿Por qué las plantas son verdes y no naranjas? O como sea, ¿no? Entonces, a partir de dudar, va buscando un razonamiento hasta encontrar algo en lo que no pueda dudar. Obviamente tuvo que haber llegado a ser ateo, sin embargo, se salvó de la Inquisición porque justificó diciendo, bueno, si yo dudo, se debe a que Dios me dio la capacidad de pensar y razonar, y eso es lo que distingue al ser humano. Bueno, Descartes fue de 1596 y murió en 1650. Cuando Descartes ya era viejito, por ahí estaba el papá de Luis XIV, y él fundó la Academia de las Letras francesas, que tenían que proteger las buenas costumbres, las leyes, descubrir las leyes del lenguaje, y posteriormente su hijo Luis XIV dijo, bueno, yo también quiero ponerme academia, y puso la Academia de Ballet, como nos contó en el episodio anterior Mireia. Luis XIV es del 1638 al 1715, y cuando él fundó su academia, pues tenía 20 alumnos, 10 hombres y 10 mujeres. Ya cuando la academia lleva varios años trabajando, con varias generaciones, surgió Jean-Georges Noverre, si es que lo dije bien, de 1727 a 1810. O sea, ya había muerto Luis XIV, no se conocieron Noverre y Luis XIV, pero Noverre se vio beneficiado pues, por esta academia. Mireia nos va a contar ahorita en estos momentos cuál es la biografía de Noverre. Muchas gracias de nuevo por la invitación al maestro Javier Robles, y en esta ocasión pues nos toca hablar de Jean-Georges Noverre, bailarín, coreógrafo, maestro de ballet y teórico de la danza, el cual nace el 29 de abril en 1727. Es de origen francés y es un compositor que realizó 150 coreografías, las cuales no se representan desde hace más de 200 años. Pues es uno de los personajes más significativos en la historia del ballet. Él fue uno de los reformadores totalmente radical, el cual rechazaba el rol tradicional del ballet como una diversión solamente decorativa. Entonces él percibía que se debería de describir pasiones o hacer narraciones más lógicas, más apegadas a las obras de teatro. Entonces él buscaba la expresión, lo dramático.
esta cuestión hay que entender dónde radica su radicalidad, por decir. Antes de Noverre ya existía algo que se llamaba el ballet de pantomima o ballet de acción, que por lo general se representaba afuera de las iglesias, en los carnavales, en las fiestas. Y en cambio para la corte, que era este lugar donde los nobles, los feudales se enamoraban y hacían alianzas, pues es donde para entretenerlos se hacían estos ballets de la corte, que eran muy rígidos, geométricos. Entonces, Noverre, como ilustrado, como renacentista, retoma las funciones del arte de los griegos, que embellezca, que deleite a los placeres, a los sentidos, y que nos enseñe. Es imitar, deleitar y enseñar. Imitar la realidad, por eso es que él propone que el ballet describa pasiones, tenga unas narraciones que hablen sobre la vida, ¿no? Y obviamente lo bueno de la vida. Que nos deleite, es decir, que nos mueva nuestros sentimientos. Que a él le gustaba que la gente llorara en el teatro, pues, ¿no? Que saliera conmovido de lo que veía. Entre una de las frases que él decía eran, él quería hacer hablar a la danza, ¿sí? Como si la danza te estuviera tratando de decir algo, ¿no? Él buscaba una poética, una expresión de la sensibilidad, ¿sí? Él decía que había que tener una emoción para poder conseguir la forma, ¿no? Eso era importante para él. También quiero agregar algunos de sus colegas en los que ya ellos mismos estaban trabajando esa llamada poética del ballet, que fueron Michel Depure, Jean-Baptiste Dubos, Charles Batieu, etcétera, ¿no? Solo quería comentar algunos personajes de la época. Esta necesidad de que el ballet hablara también tenía que ver con la función que tenía en la ópera. Para la ópera, las danzas eran una cuestión como la cereza del pastel, solamente para adornar, para hacerlo ver más bonito. Y Noverre decía que el bailarín podía hablar a través del cuerpo y expresar una narrativa. ¿Qué narrativas? Pues las historias de la mitología griega. Nada más para terminar de agregar algo más sobre su biografía, después de que él organiza sus primeros ballets, ¿sí? Que él empezó a trabajar en la Ópera Comique de París aproximadamente en 1743, y ahí estrena Las Fiestas Chinas, La Fuente de Juvencia. Voy a mencionar otras coreografías, Las Naderías, que creó junto a Mozart mucho tiempo después, y una de las más finales de los tiempos de los que él trabajó fue Renaud y Armide, ¿sí? Todos son nombres franceses, ¿no? Después hay un momento en el que él viaja a Londres y vive en la casa del actor David Garrick. Este actor contaba con una biblioteca muy grande, y fue que Noverre lee muchos libros sobre pantomima, sobre expresión, sobre diferentes estilos en el teatro. Entonces, él al regresar a Lyon, Francia, escribe cartas sobre la danza y sobre los ballets, uno de sus libros más famosos hasta la actualidad. Entonces, resulta de esa experiencia, luego se pelea, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Hay varias personas que lo critican, ¿no? Hay personas que sí tenía fama, pero muchos de sus colegas no lo querían mucho dentro del gremio, ¿sí? Como que no era aceptado. Sí, sucede que cuando va a visitar a Garrick, pues estudia con él y luego escribe sus cartas que se vuelven muy famosos como un sello de su trabajo, de su manera, de su propio estilo, y lo presenta así, y después va de una corte a otra. Por ejemplo, viaja a Viena en 1600
en 1774 y antes estuvo en la corte de Gutenberg en 1767. Todos ellos eran mecenas que pagaban por adelantado la producción de una obra. Entonces, en algún momento, cuando llegó a Gutenberg, conoció a Gaspero Angiolini y este le reclamó diciéndole que le había plagiado su trabajo. Sucede que como cada corte tenía a su artista favorito, consagrado, pues cuando llegaba uno llegaba a comerle el mandado y entonces pues protestaban, ¿no? De ahí que Nover, a donde quiera que llegara, pues siempre se encontraba con algunas dificultades, ya sea que los bailarines no querían participar con él, que el músico se ponía sus moños, etcétera, etcétera. Y él se queja muy arduamente de eso. Voy a agregar algo más sobre cartas que Nover escribió. Fue en 1760 en Stuttgart. Y estas cartas han sido traducidas a diferentes idiomas, ¿sí? Como el inglés, el alemán y el español. Sí, también agrego que él también escribió, lo voy a decir en francés, Lettres sur la danse, también observaciones sobre la construcción de una nueva ópera, etc. Voy a decir otro en francés. Lettres à un artiste sur les faits publics. Sí, entonces hay muchos manuscritos y investigaciones que él escribió y eso es muy interesante, Javier, porque es importante también en la actualidad darle una importancia a la escritura, a formar unos antecedentes de la historia de la danza actual también, ¿no? Sí, por eso me parece importante buscar como otras fuentes. Hay un escritor que se llama Juan Ignacio Vallejo. Él tiene un artículo que se puede consultar en internet, se llama Los usos del libro y de la escritura en el ballet europeo del siglo XVIII. Y básicamente habla sobre las cartas de Nover. Menciona que la mayoría de los críticos pues hablan muy bien de Nover porque solo consultan lo que él escribió sobre sí mismo, ¿no? Entonces dice, para entender realmente la figura de Nover habría que estudiar lo que incluso sus oponentes escribieron sobre él, ¿no? Para entender cuál fue la dimensión, el impacto que verdaderamente tuvo. Y entonces, sin restarle méritos a Nover, por ejemplo, vemos datos como curiosos, ¿no? Cuando llegó a Gutenberg, se dice que habían escogido a 2 coreógrafos, aparte de Nover. Uno de ellos era su maestro Pitrot. Pero Pitrot, al ver a Nover, no le gustó, hay 2 versiones. Una que pidió demasiado dinero y condiciones muy extravagantes, por lo que el conde le dio las gracias y escogió mejor a Nover porque le salía más económico. O la otra versión es que Pitrot, al ver a Nover, se puso sus moños, hizo una escena, chantajeó al conde y pues el conde, como gobernante que era, no podía permitirse tales escenas, le dio una compensación por el viaje y lo despidió, se quedó trabajando con Nover. También de esa manera se entiende que estas cartas le funcionaban a Nover como entregar un currículum a las diferentes cortes a las que iba a trabajar. Envió a la corte del rey de Polonia, August Poniatowski, y al rey de Suecia, Gustav III. Era importante para él entregar estas cartas porque quería consolidar una imagen de bailarín renacentista. Para ese entonces al bailarín solo se le consideraba alguien que movía las piernas, ¿no? Que no usaba el cerebro precisamente. Y entonces él decía que necesitábamos un bailarín ilustrado, alguien que supiera, o sea, si iban a representar obras literarias de los griegos, pues necesitaba bailarines que supieran leer y que conocieran la mitología griega, por lo menos, para que la pudieran interpretar. Y esto es muy importante, o sea, que fueran intelectuales capaces de interpretar a sus personajes. Esto va muy de acorde al ideal intelectual que se tenía en la época. Sin embargo, pues la élite intelectual, es decir, los literatos, pues lo acusaban de ignorante, de farol, vamos a decirle de manera coloquial. O sea, quería presumir una luz que no le era propia.